Bendiciones, estamos ya el día de hoy terminando el libro de Efesios, los que han estado llevando la serie. Hoy terminamos con toda la armadura de Dios, no sé si tengamos la enseñanza por ahí. Está basado en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 24. Los primeros tres capítulos de Efesios se dedican, como lo hemos visto, a explicar lo que es la iglesia. Ya hemos visto que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, aunque debe de estar organizada, sino que es un grupo de personas que han creído en el Señor Jesús y están formando el cuerpo de Cristo en la tierra. Y en los últimos tres capítulos, Pablo nos está explicando cómo la iglesia debe de vivir y correlacionarse con el mundo, cómo debemos de vivir. En los primeros tres, qué es la iglesia, y en los últimos tres, cómo debemos de vivir. Y vamos a leer este pasaje. Si tiene su Biblia, está en capítulo 6 de Efesios, y vamos a empezar desde el 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo haré saber, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, hemos visto el origen, naturaleza y propósito de la iglesia, y lo que es la iglesia y cómo debe de vivir. Y hoy vamos a ver algunos puntos importantes, y el primero es nuestra necesidad. Esa no era la presentación, pero bueno, la habíamos cambiado un poco. Le voy a hacer un paréntesis nada más. Tratamos de no poner las representaciones visuales de la cara de Jesús, porque no lo conocemos, ¿no? Entonces, este era un borrador anterior que en la primera reunión no salió, pero bueno, vamos a tomarlo como está. Los primeros tres capítulos de Efesios se dedican a explicar qué es la iglesia, y los últimos capítulos Pablo nos explica cómo debe vivir la iglesia en el mundo. En este pasaje Pablo nos explica que la iglesia no está en el cielo aún, sino en el mundo, que es un campo de batalla entre Dios y sus hijos contra Satanás y sus huestes. De tal suerte entonces que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales. En Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, y es importante notar, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra su suegra, no es contra su jefe, no es contra su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, sino contra lo que está operando en el mundo espiritual. Nuestra necesidad, vamos a ver, del poder espiritual. Vamos a ver
de versículos 10 al 13 nos habla Pablo de que tenemos una necesidad espiritual. Y aquí tenemos una fotografía del predicador Nick Vujicic, no sé cómo se pronuncia bien, pero es un predicador australiano que nació con una deformación, nació sin pies y sin brazos, y eso no lo ha detenido para salir y predicar el evangelio, y ha sido muy eficaz a lo largo de todo el mundo. Ha viajado a todos los continentes a predicar el evangelio, y es débil. Vemos su necesidad y vemos su debilidad, pero en su debilidad es que la fortaleza del Señor, el poder del Señor se manifiesta más aún. Dado que nuestra lucha no es física sino espiritual, debemos llenarnos de armas espirituales con las que podamos combatir al enemigo. No podemos pelear la pelea espiritual con armas físicas, con armas o con nuestros puños o con nuestros pies, sino con poder y con armas espirituales. Y eso nos debe de empezar a hablar acerca de esa necesidad del poder espiritual. En 2 Corintios 12:9 dice que Pablo tenía una necesidad en sus ojos. Ahora, Pablo era una persona muy peculiar. Podemos leer y podemos inferir en las escrituras que Pablo era bajito, no impresionaba con su presencia física, no era bien vestido, no tenía un semblante no era muy carita, por así decirlo. Al contrario, tenía un problema en los ojos que daba lástima verlo. Hasta dice que los que lo oían querían darle sus propios ojos, porque era lastimoso ver la condición de los ojos de Pablo. Y Pablo había orado para que le quitase esa enfermedad, y aquí lo registramos en 2 Corintios 12:9, y les invito a que lean en casa ese capítulo todo de 12 de 2 Corintios, porque nos habla de las limitaciones de Pablo, pero cómo se fortalece en el Señor. Dice, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, habla el Señor, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona o se hace más evidente en nuestras debilidades y en nuestras limitaciones. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es reconocer, dice Pablo, mis limitaciones y decir: sí, soy débil, no tengo dinero, no tengo mucha presentación, pero tengo lo mejor, que es al Señor conmigo. Y con eso lo obtenemos todo. Y hay veces que nuestros atributos personales pueden empañarnos un poco y querer confiar más en lo que nosotros sabemos hacer, en nuestras propias habilidades, que en el poder de Dios. Y hay razones por las cuales no confiamos en el poder de Dios. Satanás es un engañador, y en especial quiere engañar a los elegidos, a los creyentes. Día tras día está delante de Dios acusándonos de no ser dignos de la salvación que Dios ha provisto para nosotros, y nos está manipulando. Nos está diciendo: es que tú no eres tan espiritual, es que realmente Dios no te ama, Dios está enojado contigo. ¿Cuántos han sentido alguna vez eso de que hiciste algo mal y Dios ya no te quiere, ya no te ama, ya te desechó? Y eso no viene del Señor, eso viene del enemigo, que nos quiere inutilizar y que nos quiere sentar en la banca para que no entremos en la pelea. Después de hablarnos acerca de la naturaleza de ese poder espiritual, y vamos a empezar a ver esa necesidad espiritual. Y vamos a ver esas razones. En Apocalipsis 12:10 dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y por eso hay gente que viene y me empieza a criticar personas: mira que no reparte bien estas cosas y no predica bien. No te preocupes, eso es trabajo de Satanás, estar acusando a los hermanos.
Cada quien agarremos nuestro trabajo y no esté tomando el trabajo del enemigo. Ya hay alguien que está 24 horas al día acusándonos. Los creyentes generalmente tenemos estas tres fallas que el enemigo utiliza en nuestra contra. Tenemos al menos tres fallas. Primeramente que nada, subestimamos el poder de Satanás. Los cristianos cometemos el error de creer que nosotros podemos soportar el ataque de Satanás y nos ponemos para la tentación. Si tenemos problemas con la pornografía, no debemos de estar cerca de la computadora o poner filtros o poner estar abiertamente enseñando lo que estamos viendo, o de plano no entrar en esa herramienta, buscar otra forma de utilizar la computadora. Pero muchas veces decimos, es que yo puedo con esto y yo las puedo, y realmente no lo podemos. Una persona que conocía tenía problema de alcoholismo y no se daba cuenta o no quería reconocerlo. Y un día llegó al trabajo con un árbol todavía en el parabrisas. ¿Y qué pasó? Pues es que se me atravesó el árbol. Y le dije algo que se molestó tremendamente. Le dije, ¿sabes qué? A lo mejor no sabes tomar. Uy, se enojó porque yo sí sé tomar. Y me asomaba el carro y dije, no sabes tomar. Porque ya era el segundo árbol que se llevaba. Digo, vas a deforestar, por si tenemos pocos en Mexicali, nos vas a dejar sin árboles. Entonces tenemos que reconocer que no podemos. Y Satanás lo que quiere es que entremos en su pelea, en su campo, en nuestras propias fuerzas. Y es el que te dice, no, si tú eres fuerte, tú sí puedes. Que no te diga Hugo que eres debilucho. No, tú puedes contra mí. Es más, mira, me voy a amarrar las manos. Y es bien mentiroso, no se las amarra. Entonces, esa es una de las herramientas que el enemigo usa en contra de nosotros. En Hechos 19, 13 al 16, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo conocían. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ellos entraron a una lucha espiritual confiados en lo que ellos sabían de otras personas, no teniendo una relación personal con Dios. Ellos fueron y dijeron a Jesús, que no conocemos, pero es el que predica Pablo. Y el enemigo dijo, yo estos no los conozco, si tú eres de mí, ustedes son de mi lado. Así es que los agarró, los maltrató y los regresó bichi a su casa. Y muchos entramos en esa situación, en ese problema. Creemos que podemos luchar en nuestras propias fuerzas y no lo podemos hacer. Nos va a manipular y nos va a hacer quedar en ridículo. Ahora vamos a poner las cosas claras. Satanás no es tan poderoso como Dios. Hay gente que piensa que es una lucha igual. No es igual. Satanás está sujeto a Dios. Dios le permite hacer lo que quiere permitirle a Satanás. Satanás está completamente sujeto a Dios. No es Satanás omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Ese solamente es el Dios de la Biblia. Pero en una pelea de él contra nosotros, o los humanos contra Satanás, nos da una repasada. Cuando tenemos al Señor en nosotros y estamos actuando en el poder del Señor, sale corriendo Satanás. Pero si un humano entra derechito contra Satanás, va a perder el humano, porque no somos iguales. Y de acuerdo a la Biblia, nuestro poder no radica en nosotros, sino en quien vive en nosotros, que es Cristo. Así es como si me voy a pelear con alguien, a lo mejor me ven chaparrito, pero atrás de mí hay un tipo de 3 metros. ¿Me van a tener miedo a mí o al tipo que está atrás? Bueno, pues el enemigo no me tiene miedo a mí, me tiene miedo a Cristo que está en mí. Es al que le teme. Pero a veces yo le digo, no, Señor, yo puedo solo contra ese. Y eso es lo que el enemigo quiere que haga, que me salga de esa protección. Me voy a
a exponer un poco al tipo de caricaturas que yo veía cuando estaba chico, sobre todo los hombres. ¿Alguien vio la caricatura de Birdman cuando era chico? Y su águila vengador o halcón vengador, no me acuerdo si era águila o halcón. Era muy ñoña, pero bueno. La cosa es de que Birdman, todos sus poderes radicaban en su exposición al sol. Cuando era expuesto al sol, el villano salía corriendo porque estaba cargado de energía, Birdman. Entonces el villano lo que quería hacer era meterlo en una cueva, meterlo en la oscuridad, y ahí se le perdían sus poderes a Birdman. Y el enemigo y el creyente es así. Cuando está expuesto y está bajo la luz del evangelio, bajo la luz del Señor, no puede el enemigo contra nosotros. Y es por eso que el enemigo quiere llevarnos a las tinieblas, a lo oscurito, lejos de la palabra de Dios. Y ahí es donde nos puede poner una buena maltratada. Otro de los errores que caemos es que, por un lado, subestimamos a Satanás y por otro lado, nos sobreestimamos a nosotros mismos. Yo soy como Juan Camané, yo puedo. Y esta es la otra cara de la moneda. Subestimamos a Satanás y también nos sobreestimamos a nuestras propias capacidades para soportar y manejar a Satanás y sus tretas. El error más grande de un hombre o una mujer es creer que puede manejar a Satanás. Creer que puede hacer tratos de no agresión. De decir, yo no voy a orar. Yo he escuchado varias veces que dicen, yo no oro porque no quiero que el enemigo se venga contra mí. Entonces yo no, así nada más, gracias Señor, pero no hago guerra espiritual. Estoy firmando un pacto de no agresión con Satanás. Y déjenme les digo que Satanás es mentiroso. A lo mejor te firma lo que sea, pero al rato te va a agredir. Al rato te va a atacar y te va a agarrar más débil. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién dio la fe? Dios. La altivez o el orgullo que más apesta es el orgullo espiritual. El orgullo es de decir, yo voy a sanar enfermos, yo voy a profetizar, yo voy a hacer esto. El yo-yo espiritual. Y eso no es de Dios. Y ahí nos estamos sobreestimando nosotros mismos y estamos cayendo en donde el enemigo quiere que caigamos. Porque dice las Escrituras que antes de la caída viene la altivez de corazón. Y en el corazón espiritual es peor todavía, la altivez espiritual. También fallamos en entender y usar el poder de Dios. No entendemos el poder de Dios y por eso no lo usamos. En Isaías 40, 27 al 31 nos dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh tú Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Nuestro Dios no se cansa. Mucha gente ha escuchado que dice, no voy a orar porque está bien ocupado allá arreglando cosas en el Medio Oriente y pues lo mío es poca cosa, así es que yo lo voy a resolver solo. ¿A quién estamos haciendo caso? ¿A Dios o a Satanás? Dice, no, es que lo mío es poquito, no lo voy a molestar con eso. No se preocupe, Dios no se cansa. No desfallece ni fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si está cansado, es porque anda en alguna cueva espiritual por ahí. Busquemos al Señor. En nuestras propias fuerzas fallamos y no podemos. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y muchas veces lo tomamos ese versículo para decir cosas buenas. Decimos, es que yo voy a lograr tal negocio, o voy a lograr terminar tal carrera, o voy a lograr que se enamore de mí esa muchacha. Hacemos muchas cosas, pero lo que no le seguimos es lo que Pablo está refiriéndose, que todo lo puede soportar porque Cristo nos fortalece. ¿Cuántos saliendo de aquí van a tener calor? Los que no levantaron la mano porque se van a quedar aquí. Todos vamos a salir con calor. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo soportar eso. Y ahorita vamos a hablar acerca un poquito más acerca del calor. En 2 Corintios 12:7-9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice Pablo, que lo quite de mí. Y me ha dicho, tenía un problema, muchos teólogos dicen que era el problema de los ojos, y que había pedido que le fuera quitado, y 3 veces había pedido, pero fíjese la respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay personas que se preguntan o nos preguntamos: ¿las pruebas y las tribulaciones provienen de Satanás? Hay veces que Dios permite que vengan esas pruebas para que lo busquemos a Él. Hay personas que solo oran la oración del 911. Señor, ayúdame de emergencia, manda un bombero espiritual que me apague este fuego. Y se arregla el problema y no volvemos a orar, no volvemos a buscar al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente emergencia, hasta la siguiente urgencia. Y volvemos a hablar, 911, Señor, manda a alguien. Bueno, aquí es el 066. Entonces, ¿qué dice Dios? Si la única manera en que Hugo viene a orar en emergencias, pues lo voy a traer de emergencia en emergencia, hasta que madure y pueda estar continuamente en oración delante de mí. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Una persona que ora en emergencia o una persona que ora cotidianamente como parte de su vida? Nos conviene más la segunda, pero a veces nos gusta la primera. Satanás nos ataca de muchas maneras. Y el diablo no viene contra nosotros con traje rojo. O sea, ¿alguien lo ha visto así, con trajecito rojo y con cuernitos en la cabeza? No es así. No es lo que la Biblia nos enseña. Él viene como un ángel de luz, dicen las Escrituras. Y de hecho sus demonios pueden habitar y controlar a hombres y mujeres perversos, pero que se presentan como ministros de justicia. En 2 Corintios 11:13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alguien me dice: es que yo vi un ángel. Asegúrate que si ves ángeles, que no sean piratas, ¿no? Que sean verdaderamente ángeles del cielo, que no vayan a ser ángeles de otro lado, ángeles disfrazados. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces personas desinformadas o malinformadas o de mala fe andan dando palabras o andan dando profecías y no lo leemos no lo analizamos contra la palabra de Dios. Como es tal persona, lo recibimos, como viene la congregación, lo recibimos y ya nos dan por nuestro lado, o nos pican la curiosidad, o nos hacen costillitas, y lo recibimos y lo aplicamos sin antes estar corroborándolo con la palabra de Dios. Y muchas personas no hacen ese filtro con la palabra de Dios.
Y déjenme les digo algo, que aún en esta congregación, todas las congregaciones y aún en esta, no todos son salvos. No empiece a voltear alrededor a señalar, pero no todos son creyentes. Aquí viene de todo. Y tenga que estar recibiendo, tenga que tener cuidado de quién está recibiendo un consejo. Que sea bíblico, que esté basado en la Biblia, no que sea un consejo humanista o de psicología o filosófico. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. Desafortunadamente ha habido muchas veces que ha habido en congregaciones fraudes aún entre las personas, porque dices que es hermano. ¿Hermano de quién? ¿No? Hay que asegurarnos de que no sea hermano de Satanás. ¿Por qué? Porque nos aprendemos el lenguaje cristiano, el caminar cristiano, pero no somos cristianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quienes estamos relacionándonos aún en la congregación. Y es el ejemplo más bíblico que tenemos de esto, es que la noche donde tuvieron la última cena, la Santa Cena con el Señor, en el aposento alto, ahí estaba Satanás metido en Judas. Y muchas personas vienen a la congregación y bajan la guardia porque pensamos que estamos entre puros creyentes, y no todos son creyentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos vienen infiltrados. Y de hecho, bueno, no voy a abundar mucho, pero nos han llegado a las oficinas personas que se han arrepentido, que nos han informado que venían de otras ciudades, de parte de movimientos de hechicería y de brujería para hacer daño en esta congregación, que habían sido enviados brujas y brujos para hacer daño en esta congregación, pero el Señor no se los permitió. Vieron el evangelio, vieron la salvación del Señor, lo recibieron y después vinieron a pedir perdón. Entonces, tenga mucho cuidado en los tratos que estamos haciendo entre nosotros. En 2 de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo lo que enseñamos tiene que estar basado en la Biblia. Cristo no vino a anular el Antiguo Testamento, dice que vino a cumplirlo. Entonces cualquier persona que diga, sí, la Biblia dice eso, pero esto otro, en ese pero acaba de desechar la Biblia y está tratando de poner una nueva enseñanza. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, otro de los puntos que tenemos es que el recurso que desesperadamente necesitamos para pelear esta batalla y para vivir nuestras vidas de acuerdo al plan y propósito de Dios está en la fuente donde provienen estos poderes, que es Dios mismo. Dios es quien nos va a dar la fuerza. Dios es el que nos va a dar la estrategia. Dios es el que nos va a dar el poder. Y hay libros buenos y hay comentaristas buenos, pero no sustituyamos libros por la palabra de Dios. No, por eso digo que no vayan a la librería, pero no sustituyan devocionales de otras personas con su devocional personal con Dios, la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos hacemos muy cómodos. Nos gusta que nos platiquen la película, nos gusta que nos digan lo que dice la Biblia sin nosotros tener tiempo para invertirle, y nos estamos robando nosotros mismos. Si usted quiere ser fuerte en el Señor, tiene que tener una relación personal con el Señor. Y repito, hay muy buenos libros cuando son basados en la palabra de Dios, pero no sustituyen a la palabra de Dios. En Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? ¿En la librería? En el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que es la palabra de Dios? Pero no tiene dibujos la palabra de Dios.
Son muchas palabras y muchas hojas. Metámonos y encontraremos la revelación del Señor. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre exterior, interior por su espíritu. Otra vez, si vamos a luchar una batalla espiritual, tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Y las vitaminas espirituales están en la palabra de Dios, no en los alimentos físicos nada más. En Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es mi poder, sino es el poder del Señor que actúa en mí. Si nos dijeran, Manuel, que en 2 meses vas a tener que pelear contra el Canelo, ¿qué harías? Me escondo. Pues te recomiendo que vamos al gimnasio, vamos a pegarle a la pera, vamos a ponernos en forma, vamos a fortalecernos físicamente. ¿No haría usted eso más o menos? De perdido, a fortalecer la cara para que no nos duela tanto, ¿no? Déjenme les digo algo que va a ser sorpresa para algunos. No existe la Suiza espiritual. ¿A qué me refiero? No hay personas neutrales en esta batalla. O estás peleando del lado de Satanás o estás peleando del lado de Dios. Pero no hay tercera opción. Es una guerra total, campal, completa. Y no es de que si vas a pelear, no, es que vas a pelear. Dale un codazo al de al lado y dice: tú vas a pelear. Sí, pero no contra ti, contéstale. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro empezó a pensar: pero Dios me va a guardar, Dios me va a esconder por ahí junto con Manuel para que no me pegue. Y Jesús le contestó: pero yo he orado para que tu fe no desfallezca. De que vamos a entrar a la batalla, vamos a entrar a la batalla. Eso es un hecho. La cuestión es cómo vamos a entrar. ¿Debiluchos o fortalecidos en el Señor? Están todavía pensando en el Canelo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Debiluchos o fortalecidos en el Señor? Como 3 van a fortalecerse. Ahora es importante reconocer nuestra necesidad de Dios para comenzar a ser efectivos en la lucha espiritual. Para empezar a pelear, tengo que reconocer que necesito a Dios. Si no reconozco que necesito a Dios, ya empecé mal, ya estoy en la lona, ya estoy en el knockout. Si no empiezo reconociendo que esta pelea no la puedo hacer yo. Debemos evitar autojustificarnos como el fariseo orando en el templo, que le dijo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ni siquiera el Señor decía, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y podemos caer en ese orgullo o esa autojustificación espiritual aún de creyentes. Déjenme les digo algo que no les va a gustar. Sin el Señor, muchos de nosotros, si no es que todos, seríamos ladrones, injustos, adúlteros o publicanos. Pero el Señor es el que nos transforma. Yo se los digo, yo era eso y mucho más todavía. Ahorita ya me dejan entrar aquí porque está el Señor dentro de mí, pero si no fuera por el Señor, yo sería eso y todavía más abominable. Y tenemos que reconocer que nuestra justicia no proviene de nuestra moralidad o de nuestra decencia, proviene del poder de Dios. Y por eso no podemos confiar en nosotros mismos. O como Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿y de qué?
de ninguna cosa tengo necesidad. A veces confundimos que no tengo necesidades físicas por tener riquezas con las necesidades espirituales. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay hogares que son tan pobres, tan miserables, que solo tienen mucho dinero. Una nota que me tocó y que me impactó mucho cuando fue el huracán Katrina en Nueva Orleans, era un hombre que salía por la calle todo raído de la camisa y de los pantalones, con todo el pelo desenmarañado y sucio, gritando: no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y lo agarraron, lo llevaron a revisar, y resultó ser un hombre que tenía muchísimas propiedades de condominios y de tiendas y de locales que se fueron arrasadas por el mar cuando fue el huracán, y se quedó literalmente sin nada. Vio cómo se fue todo al mar y enloqueció. Si toda nuestra esperanza está puesta en cosas materiales, se van a acabar. Pero si nuestra esperanza y si nuestra riqueza está en el Señor, no solo no se van a acabar, sino que va a ser por la eternidad. ¿En dónde está nuestra esperanza? Debemos reconocer que nuestras necesidades espirituales, ya que el enemigo busca que nos distraigamos y no cumplamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Las estrategias que el enemigo busca distraernos. Dile al que está junto a ti: no te distraigas, porque te busca distraer. ¿Y cómo te distrae? Logra que los creyentes peleemos entre nosotros. Yo sé que en esta reunión no sucede, pero en las demás se pelean. Ese es mi lugar. ¿Cómo te atreves a sentarme ahí? Yo tengo 28 años sentándome en ese lugar. Dice Santiago, que me encanta, 4:1: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Para que haya pleito se necesitan dos. Hay gente que se pelea solo, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero para que haya un buen pleito, un buen agarrón, necesita haber dos. Pero entre dos muertos, ¿qué pelea puede haber? Yo no he visto que se peleen, hoy se mataron ahí otra vez en la morgue o algo así. No hay, entre muertos no hay. Y si estamos muertos a las pasiones en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, ¿qué pleito debe de haber entre nosotros? En teoría ninguno. Lo que pasa es que hay unos vivillos por ahí. Se quedaron callados, ¿no? Y continúa Santiago diciendo en el 3, del 13 al 18: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Batallamos para decir esa palabra, ¿no? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si tienes celos contenciosos contra alguien, no vienen de Dios, vienen de Satanás. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo va a haber pleitos cuando tengamos un corazón de esta manera? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Analice su vida. ¿Tiene paz en su familia, en su matrimonio, en sus relaciones? ¿O está buscando el siguiente pleito? Ya está planeando la siguiente estrategia de guerra. También el enemigo logra hacer que nos olvidemos de su presencia, de Satanás en el mundo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Quienes no están en Cristo, ¿dónde creen que están? En el reino de las tinieblas de Satanás. Otra vez, quienes no están en Cristo están en el reino de Satanás.
Y solo hay de dos: o estás con Satanás o estás con Jesús. Es tan fácil y tan sencillo. También logra el enemigo hacernos fantasear sobre aquello que no nos pertenece. ¿Cuántos fantasean con tener mucho dinero? O tener el carro que no tienen. O que se haga el negocio invertimos tiempo. Y no tiene nada de malo querer cosas. El problema es cuando nos distraen de lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el grave problema. En 1 de Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Ahora vamos a ver la naturaleza del poder espiritual. Lo vimos en nuestro pasaje del 13 al 24. Y en Efesios 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si ustedes ven esta ilustración, ¿quién es? No el nombre, pero ¿qué hace? Pelea. Es un soldado. Algunos que le piensen más diría: pues es un actor vestido de soldado. La pregunta es: ¿somos individualmente? Hagas esa pregunta. ¿Soy un soldado de Cristo o soy un actor vestido de soldado? ¿Cuál es mi función? ¿Realmente soy un soldado del Señor o soy un actor? En 1 Corintios 10, 11, 13 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la batalla no vamos a estar solos. Dios va a estar con nosotros ahí y no nos va a dejar entrar en una batalla, una lucha que no podamos ganarla en Él. Ahora también esto nos enseña que no nos debemos de poner ni exponer al pecado. Tenemos que alejarnos de lo que es contra el Señor. También nos dice en 1 de Pedro 5, 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es el adversario? Otra vez, no es la suegra, no es el gobierno, no es los americanos, no es otra persona más que Satanás. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuántos reciben esa promesa? Que vamos a padecer un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Qué es el poder espiritual? Para poder explicar los atributos que el creyente necesitará poseer, Pablo usa como ilustración el uniforme de un soldado romano. Vamos a entender rápidamente que Pablo estaba escribiendo esta carta en prisión, en la prisión pretoriana de Roma, y frente a él tenía un soldado 24 horas al día, cada 8 horas se lo cambiaban, que no podía hablar, que nada más estaba vigilando que no se escapara Pablo, pero él podía escribir o podía hacer lo que sea. Entonces imagínense, esa es la delicia para un predicador, tener 8 horas a alguien a quien predicarle y que no te pueda contestar y no se pueda ir. Y ya cuando te cansas,
a las 8 horas te lo cambian otra vez, te traen uno nuevo y tienes otras 8 horas para predicarle a ese. De hecho, dicen los historiadores que probablemente por medio de uno de esos guardias pretorianos que cuidaron a Pablo, es que la esposa de Nerón, el César, se convirtió a Cristo. El esposo no se convirtió, pero la esposa sí. Y mandó matar a su familia, el emperador. Así es que él estaba viendo a este soldado, y de su uniforme, de su atuendo, fue que probablemente sacó esta ilustración. Primeramente vio el cinturón, dice, ceñidos con la verdad, que es el cinturón. Y es interesante ver que el cinturón sostiene la espada, que más al rato vamos a ver que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, si no la entendemos como la verdad del universo, no va a ser efectiva. La Biblia es verdad, lo crea o no lo crea. Quien se beneficia de creerla somos nosotros. Nosotros no le damos veracidad a la Biblia. La Biblia ya es veraz. Pero si yo no la tomo y me ciño mis lomos con que es la verdad, y pongo ahí la palabra de Dios y se sostiene en verdad, voy a estar siendo inefectivo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los conforme su propósito son llamados. Y somos llamados a pelear. Y los que no traen puesto el cinto bien, se les están cayendo los pantalones y andan como cantinflas. Y por eso hay mucho creyente que anda cantinfleando, andan cosas que no está diciendo las cosas correctamente, porque no tienen la verdad puesta realmente. La siguiente es la coraza de justicia, creyendo y confiando en la provisión de Dios. En Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La coraza representa que yo no tengo que ir a pelear. El enemigo es derrotado por el Señor. Yo no tengo que ir a vengarme de la comadre o del que me hizo algo, sino que yo me cubro y sé que no me voy a contaminar. ¿Qué es lo que cubre la coraza? Es la justicia de Dios. El calzado, que es predicando el evangelio. Y es interesante que el calzado de los romanos tenían estos picos, le clavaban unos clavos, muy incómodos por cierto, pero era unos picos. ¿Para qué? Para que cuando estaban en batalla cuerpo a cuerpo no se movían, se enterraban, eran como tachones, se enterraban en el suelo, y cuando los querían empujar ellos resistían, y al contrario podían empujar al contrario y lo llevando y ir avanzando. Así debe de ser el evangelio. Los evangelistas no debemos de retroceder, sino debemos de avanzar siempre. En Romanos 10:13-15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces el calzado es el del evangelio. También está el escudo, confiando en las promesas de Dios. La fe descansa en lo que Dios ha prometido, obteniendo, dice 1 Pedro 1:9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los que han creído en el Señor pueden contestar perfectamente esta pregunta: si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Si tú no sabes contestar esa respuesta, tú no estás en el Señor. Si tú no sabes contestar esa pregunta, no estás en el Señor. Yo deseo que vivan 120 años y con salud y con todo, pero un día todos vamos a morir. Y si tú no sabes a dónde va, qué va a pasar contigo el día en que tú mueras, tú no estás en el Señor. Podrás estar en este edificio, pero no estás en el Señor. Ese es el escudo de la fe, la salvación de nuestras almas. El yelmo de la salvación es aceptar el plan de la salvación de Dios. Y es interesante ver que el casco romano tenía un plumaje rojo, y Pablo lo ve y dice, es que se parece a la sangre del Señor.
por el cual recibimos nuestra salvación y estamos cubiertos, nuestra mente, y que el que tenga esa sangre sobre sí puede responder que va a ir al cielo, no por lo que haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque hay un solo Dios, dice 1 de Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. No es nuestras obras, no es lo que nosotros hagamos, otras personas hagan, sino solamente el Señor. La espada. Pero en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha creído en el nombre del Señor Jesús? Tendrá vida eterna. Espada, usando el poder de Dios para derrotar las tácticas del enemigo. Ya dijimos que tiene que estar sujeto al cinturón de verdad. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien se ha ofendido por los versículos que hemos puesto el día de hoy? ¿Alguien se ha sentido como que esto no me gustó? Yo sé que hay varios. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. No fui yo el que los que los llamé o los que los hice sentir mal, sino fue la palabra de Dios. La oración, orando por la protección de todos. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No anda buscando con quién jugar, o con quién platicar, o con quién pasar un tiempo amable. ¿Qué anda buscando? Devorar. Y tener un compromiso comprometido en la proclamación del evangelio. No sé si alcanza a ver aquí, pero es una tortuga que va corriendo el maratón, tarde, pero despacito, pero va a llegar a su meta. Y Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, rápidamente, la batalla espiritual no es individual. Todos necesitamos comunicar correctamente nuestras necesidades. Todos tenemos que comunicar nuestras necesidades a los demás, que sean correctas. Si tenemos una necesidad legítima, digan todos, legítima, debemos comunicarla a otros creyentes. ¿Para qué? Para que oren por nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Proveer para las necesidades de los demás. Santiago 2:15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Necesitamos alivio. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces decimos, ora por mí. ¿Cuántos les han dicho, ora por mí por esto? Y oramos. Hay que hacerlo. Hay que sobrellevarnos nuestras cargas. Necesitamos consolación. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Como conclusión, todo creyente está involucrado en una batalla espiritual contra Satanás, el enemigo de Dios. Y para poder llevar a cabo esta guerra espiritual eficazmente, Dios le ha provisto al creyente de poder espiritual que radica en Dios mismo y se manifiesta en el caminar diario del creyente y en cómo se relaciona dentro del campamento de Dios llamado iglesia. Sin el poder de Dios y sin la comunión del creyente con otros creyentes dentro de una congregación, el creyente estará cayendo en la trampa del enemigo para utilizarlo en lo que le corresponde a esta guerra espiritual, en lo que inutilizarlo. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque en tu palabra encontramos tu amor, Señor, encontramos tu poder. Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, todos los que estamos en este lugar, Señor, seamos fortalecidos en ti, Señor.
Padre, que tu verdad sea manifiesta en nosotros, Señor, que podamos ver tu palabra, Señor, como lo que es la palabra escrita, Señor, del Dios del universo, y que podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Fortalécenos, Señor. Padre, quita toda disensión, Señor, todo enojo entre nosotros, Señor, y que podamos vivir, Señor, como hijos tuyos, levantándonos, Señor, proveyendo, Señor, para nuestras necesidades, Padre, y poder estar viviendo, Señor, en paz y sosegadamente. Gracias te doy, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.